Bienvenidos a otro episodio más de Antisemitismo en la Historia, un podcast donde exploramos los eventos de antisemitismo, conocidos y no tan conocidos, de la historia de la humanidad. Hoy regresamos a Crown Heights, en Brooklyn, para recrear con mayor atención uno de los momentos más convulsos en la historia contemporánea de Nueva York. Los disturbios que estallaron entre el 19 y el 21 de agosto de 1991. Crown Heights, en aquel entonces, era un crisol urbano. A pocas cuadras convivían residentes hasídicos de origen judío ultraortodoxo y vecinos de origen afroamericano y caribeño. Una comunidad compleja. Por un lado estaban los integrantes de Chabad Lubavitch, liderados por el Rebbe Menachem Mendel Schneerson, que desde mediados del siglo XX habían convertido buena parte de Eastern Parkway en un eje religioso vibrante, con sinagogas activas, escuelas, tiendas kosher y ambulancias propias. Junto a ellos vivían familias próximas a los descendientes de inmigrantes que llegaban de Jamaica y Trinidad, buscando estabilidad y ascendencia social. La coexistencia no siempre había fluido con naturalidad, pero hasta 1991 nunca había ocurrido un episodio tan grave. El 19 de agosto, pasada la hora límite del verano, un vehículo que formaba parte del cortejo religioso del Rebbe, conductor hasídico al volante, avanzó por Eureka Avenue con semáforo en rojo, escoltado por un patrullero policial con luces encendidas, pero sin señales exteriores. La intención del conductor era acompañar a los otros vehículos del cortejo. Sin embargo, en la intersección con President Street, chocó contra otra camioneta y subió a la acera. Dos niños guyaneses jugaban ahí, Gavin y Angie Quero. Gavin, de solo 7 años, murió en el acto al estrellarse contra un pilón de piedra. Angie resultó gravemente lesionada. Algunos residentes afirmaron haber visto cómo en menos de 3 minutos llegó una ambulancia privada de Atzola para socorrer al conductor hasídico antes que a los niños heridos. Una ambulancia pública municipal atendió a Gavin y Angie en segundo lugar. Esa percepción, real o no, creó la sensación de trato diferencial y desató una ola de indignación. Vecinos comentaban que los servicios públicos habían priorizado al judío, lo que encendió un resentimiento latente. Esa misma noche surgieron los primeros grupos de manifestantes. Entre ellos, comenzaron a escucharse consignas cargadas de odio religioso: "Get the Jew, kill the Jew". Empezaron a romper cristales de autos y tiendas, a arrojar piedras contra viviendas identificadas con mezuzás y a agredir ambulancias públicas. Fue el inicio de 3 noches de violencia urbana, que sumaron actos de vandalismo, saqueos, linchamientos verbales y enfrentamientos con la policía. En la madrugada del día siguiente, un estudiante australiano de origen judío, Yanko Rosenbaum, que trabajaba con Chabad como educador y traductor, caminaba por Odes Place. Fue emboscado por un grupo numeroso, 12 a 20 personas, que lo rodearon, lo golpearon brutalmente y lo apuñalaron varias veces en el pecho y la cabeza. Testigos señalan que gritaban insultos relacionados con su religión. Rosenbaum fue trasladado al hospital, pero los médicos no detectaron una lesión interna resulta más compleja. Murió horas después, a consecuencia de la hemorragia. El barrio vivió un escenario similar al de un motín vigilante, sin ley efectiva. Se vandalizaron más de 70 comercios, ventanas rotas, saqueos, incendios intencionales. Se levantaron barricadas con escombros y autos volcados. La policía intervino, instaló acordonamientos y reaccionó a los disturbios. En ese contexto, resultaron heridos alrededor de 150 agentes y casi 40 civiles. Se hicieron más de 120 arrestos en total. La investigación progresó rápidamente. La comunidad identificó a Lamrek Nausen Jr., un adolescente de 16 años, como responsable del ataque mortal a Rosenbaum. Fue acusado formalmente por homicidio. En 1992 se entregó un juicio estatal donde Nausen fue absuelto. Esa absolución provocó protestas espontáneas. El padre de Rosenbaum convocó a un cierre simbólico en el puente de Brooklyn que, aunque breve, fue notable. Ante el clamor, la Fiscalía Federal presentó cargos por violación de derechos civiles. Ese segundo juicio concluyó con una condena de 10 años para Nausen y más de 11 para Charles Price, cómplice activo en el ataque.
El alcalde David Tenkens fue señalado por sectores de ambas comunidades por una intervención demasiado lenta o timorata. El informe oficial posterior reveló fallas crónicas en la prontitud de respuesta policial, retrasos en el despliegue de refuerzos, falta de plan de acción para violencia motivada por odio y carencia de voz mediadora eficaz. La palabra pogromo apareció en el discurso público, con comentarios muy emotivos de dirigentes como Rudy Giuliani y Ed Koch, quienes afirmaban que las acciones parecían una cacería colectiva antijudía. Todos rechazarían más tarde la comparación con violencia sistemática de origen estatal, aunque reconocían la gravedad del episodio. El alcalde Dinkins y estudiosos como el historiador Michael Stanislavski insistieron en que se trató de violencia civil sin respaldo gubernamental, aunque significativa y dañina. Semanas después, se coordinó la creación de Crown Heights Coalition, una mesa conjunta que reunió a líderes religiosos de ambas comunidades, representantes civiles, policiales y mediadores culturales. Se organizaron acciones de reconciliación, encuentros escolares, jornadas deportivas mixtas, foros de discusión en iglesias y salones comunitarios. Al Sharpton, quien había sido señalado por comentarios incendiarios, participó luego en vigilias y ejercicios de paz. De manera paralela, se iniciaron campañas de seguridad comunitaria, se crearon rutas seguras para caminantes, se desplegaron patrulleros con presencia visible, y se desarrollaron protocolos para respuesta inmediata ante desórdenes. También se impulsó una revisión de prácticas hospitalarias, ambulancias públicas y privadas acordaron responder de manera conjunta y equilibrada ante accidentes con heridos de cualquier comunidad. En los meses siguientes se tramitó una ley de financiamiento para memoriales públicos. Se colocaron placas en honor de Gavin Keddo y Yanko Rosenbaum en zonas clave, President Street, Eureka Avenue y Otis Place. Meses después hubo una conmemoración en el puente de Brooklyn en su memoria. La reflexión pública y política se extendió más allá de Nueva York. Fue llamado como caso paradigmático para estudiar la violencia urbana motivada por prejuicios. Fue objeto de análisis en universidades y centros de derechos civiles. Incluso, abrió la puerta al reconocimiento legal de los crímenes de odio como forma distinta de violencia, con penas específicas como enmienda constitucional federal más adelante. Crown Heights es hoy un modelo de convivencia descendente por quien lo recorre. El barrio conserva esa tensión sana entre comunidad afroamericana y judía ultraortodoxa. Las cicatrices físicas siguen visibles, recorridos con memoriales, murales que lo recuerdan, placas de mezuzá pintadas y un árbol plantado en recuerdo de Gavin Keddo. Antes de cerrar este capítulo, quiero rescatar un hecho no menor. En las semanas siguientes al choque, diversas familias judías ofrecieron ayuda médica y económica a vecinos caribeños afectados. Y grupos afrodescendientes se acercaron a templos jasídicos a dialogar. La solidaridad nacida de la calamidad se convirtió en un ejemplo de reconstrucción comunitaria. Crown Heights fue una contradicción, violencia brutal en 3 días y duradera hermandad en décadas posteriores. Más que un conflicto, fue un episodio traumático que generó una transformación real, leyes, prácticas, memoria y convivencia renovada. Gracias por acompañarnos en este episodio de Antisemitismo en la Historia.